Voces de un conflicto Israel y Palestina. La guerra entre Israel y Palestina es un conflicto marcado por décadas de violencia, sufrimiento y complejidades históricas que han dividido no solo territorios, sino también ideologías y esperanzas. Cada bala disparada y cada vida perdida carga consigo ciclos de disputas por identidad, tierra y justicia. Sin embargo, más allá del ruido, de las armas y el eco del dolor, yace una realidad profunda. Dos pueblos luchando por coexistir en un mismo suelo, atrapados con una tragedia que parece eterna. ¿Cómo se llega a un conflicto tan arriesgado? ¿Es posible encontrar un camino hacia la paz en medio de tanto caos? Bienvenidos a Voces de un conflicto, donde desglosamos los temas más complejos del mundo actual. Hoy exploraremos un tema urgente y dedicado al conflicto entre Israel y Palestina. Abordaremos su historia, las consecuencias que tiene para las personas que lo viven día a día y las perspectivas para la solución pacífica. Comencemos con un poco de contexto para entender las raíces de este conflicto y su impacto actual. El conflicto entre Israel y Palestina tiene sus raíces a inicio del siglo XX, cuando la región de Palestina, bajo control del Imperio Otomano y luego del mandato británico, comenzó a experimentar tensiones entre las comunidades judías y árabes. En 1947, la ONU propuso dividir el Estado, uno judío y otro árabe. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por países árabes. En 1948, con la creación del Estado de Israel, estallaron enfrentamientos que desplazaron a cientos de miles de palestinos, un hecho que ellos llaman como Nakba o catástrofe. Desde entonces hemos visto múltiples guerras, la ocupación de territorios como Cisjordania y Gaza, el surgimiento de un movimiento como Hamas y una continua lucha por territorios, recursos y derechos. Hasta el día de hoy, las tensiones permanecen, marcando ciclos de violencia y fracasos en los intentos de paz. Más de 5 millones de palestinos son refugiados registrados por la ONU. En Gaza, casi 2 millones de personas viven en condiciones de bloqueo, con acceso limitado a agua potable, electricidad y servicios básicos. La población enfrenta ataques con cohetes y la constante amenaza de la violencia. Además, el conflicto perpetúa el sufrimiento psicológico y físico de generaciones. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué puede hacer la comunidad internacional para aliviar este sufrimiento? Ahora, hablemos de cómo este conflicto afecta a las personas que lo viven en la región. Esto también afecta gravemente a los palestinos, causando pérdidas de vida de más de 48,000 palestinos que han muerto en Gaza y alrededor de 800 en Cisjordania. También desplazamientos masivos de 1.9 millones de personas de una población de 2.2 millones. Se han visto obligadas a desplazarse y una severa crisis humanitaria. Los bombardeos destruyen viviendas, hospitales y escuelas, dejando a la población sin acceso a servicios básicos, alimentos y medicinas. Además, el bloqueo y las restricciones limitan la economía y la movilidad, agravando la pobreza. La constante violencia genera estrés y traumas, mientras las condiciones de vida se van deteriorando cada vez más. La guerra entre Israel y Palestina no es solo un enfrentamiento entre fronteras o ideologías, es una herida abierta que sangra generación tras generación, alimentada por el dolor, el resentimiento y la falta de soluciones. Mientras las bombas caen y las vidas se pierden, se perpetúa un ciclo de odio que deja a ambos pueblos atrapados en una tragedia sin fin. Sin embargo, en medio de la destrucción, persiste una verdadera incómoda pero ineludible: la paz no llegará solo con victorias militares, ni con la imposición de una narrativa sobre otra. La verdadera solución exige coraje, empatía y el reconocimiento mutuo de la humanidad del otro. Hasta que ese día llegue, el mundo seguirá siendo testigo de cómo la esperanza de un futuro compartido se desmorona con cada disparo. En una tierra donde la historia ha sido escrita con sangre, la verdadera victoria no será de uno u otro pueblo, sino de la humanidad al elegir la paz sobre la guerra.